Buenos días, señora Monasterio. La presidenta acaba de anunciar que habrá presupuestos, que anunciarán los presupuestos la próxima semana. ¿Existe un acuerdo ya cerrado con el Partido Popular para apoyar estos presupuestos? Bueno, yo desconozco si existe un acuerdo con el Partido Socialista. Desde luego con nosotros no. ¿Qué tal? Buenos días, de nuevo. El compromiso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso siempre fue que el anteproyecto de presupuestos que aprobase su Consejo de Gobierno contaría ya con el visto bueno, con la firma de su socio preferente, es decir, con ustedes. ¿Tiene la garantía o la certeza de que el próximo miércoles el Consejo de Gobierno aprobará un anteproyecto con su visto bueno, o ese compromiso variará y ustedes culminarán la negociación ya en trámite parlamentario, en la fase parlamentaria, y no antes, como pretendía la presidenta? Gracias. Bueno, mire, nosotros agradecemos que se nos considere socio preferente. Somos capaces de trabajar muy rápido para el próximo miércoles, pero de momento no hay un acuerdo, ni hay un borrador, ni hay absolutamente nada. Sí, nuestra disposición a trabajar. Nosotros nos conocemos el presupuesto muy bien. Sabemos dónde están las bolsas de gasto ineficaz, sabemos los recursos que queremos mover del gasto ineficaz a lo que de verdad nos importa, como por ejemplo la gratuidad de la educación para ayudar a las familias. Y es muy fácil negociar con nosotros, es darnos algo de lo que queremos. Y lo que queremos es ayudar a las familias madrileñas a pasar este año complicado económicamente lo mejor posible. ¿Y hay que bajar impuestos? Sí. Pero eso no ayuda a todas las familias porque muchas están a tope de desgravación y las más vulnerables son las que tienen hijos, las que no pueden pagar la guardería, las que no pueden pagar el bachillerato, los jóvenes que se quedan en su casa por no tener el FP cubierto, en su casa sin trabajar y sin estudiar, 25.000 jóvenes. Entonces, si los políticos aquí no estamos a resolver esto, ¿a qué estamos? ¿Al cambio climático? ¿A la descarbonización? ¿A hacer sendas de bicicletas? Yo creo que los madrileños hoy tienen problemas muy graves, tienen problemas para llegar a final de mes y tenemos que resolver eso. Y si no, cerremos la asamblea y vayámonos a nuestra casa, que ya está bien que los madrileños nos estén pagando a todos casi 5.000 euros al mes a los diputados para no resolver lo que de verdad importa, que es el día a día de las familias. Gracias. Sí, dice que no hay acuerdo, pero no sé si las negociaciones se están produciendo, porque hasta la semana pasada decían que no había habido iniciación de negociaciones. Esta semana se ha negociado y luego si puede dar más detalles de qué partidas quieren adelgazar para llevar ese presupuesto a las otras partidas que piden, si nos puede dar más detalles. Gracias. Mire, cuando nos sentemos y mandemos nuestro listado de partidas a eliminar al Gobierno, y entonces se las podremos contar a ustedes. Pero sí, tenemos una tabla bastante extensa. Tenemos la esperanza de recomenzar las negociaciones para poder llegar a ese hito que ha puesto hoy la señora Díaz Ayuso del próximo miércoles. Y si no, oiga, este Gobierno ha estado años sin presupuesto. Lo importante es que el presupuesto se ajuste a las necesidades de las familias. No nos sirve de nada un presupuesto que se dedica al gasto político ineficaz, que se dedica a lo que no le interesa a los madrileños, que se dedica a gastar en observatorios, en chiringuitos, en comisionados, etcétera, etcétera, y no resuelve el problema del día a día de las familias. Entonces, lo importante es que el presupuesto se ajuste a la realidad de las familias. Y si no se ajusta a la realidad de las familias, nos quedamos con el presupuesto del año pasado para que sea igual el de este año, ¿para qué queremos uno nuevo? Hola, buenos días, señora Monasterio. Quería saber si usted ha tenido un contacto personal con la presidenta Ayuso, usted personalmente, algún contacto para hablar de los presupuestos. Bueno, yo con la señora Díaz Ayuso estuvo con ella en septiembre, pero no estaba hablando de presupuestos. Con personas de su gobierno hemos hablado de presupuestos el mes pasado. Pero ahora que aparece este nuevo hito, que es una semana vista, nos tenemos que sentar de verdad a ver la realidad de los presupuestos. Nosotros el trabajo lo tenemos hecho. Tenemos hecho la auditoría del presupuesto, completa. Tenemos nuestros Excel con el gasto ineficaz. Sabemos exactamente dónde están las bolsas de gasto que se dedican a lo que no se tienen que dedicar. Entonces, traslademos el gasto ineficaz político de lo que de verdad ahora mismo no nos podemos permitir que se nos vaya esos recursos a lo que de verdad afecta a las cuentas de
las familias, los autónomos, las pymes, etcétera, porque tenemos un año difícil por delante y todos los datos nos están llevando por el mismo camino. Es la inflación, es el gasto en electricidad, es el gasto en gas, la cesta de la compra que se ve afectada por la inflación, la gasolina, el precio del alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que proteger a los madrileños, tenemos que proteger a las familias madrileñas. De nada sirve aquí estar dedicando días a hablar de género y de las mujeres si resulta que las mujeres que se quieren incorporar a su puesto de trabajo no les merece la pena trabajar por sueldos bajísimos cuando tienen que pagar 500 euros de guardería en Madrid. Es que no puede ser. Entonces, vayamos a la realidad. Vayamos a la realidad de las familias, y vayamos a resolver y dar un futuro a nuestros jóvenes, que tenemos 25.000 en casa sin formación profesional y sin un trabajo. Se nos debería caer la cara de vergüenza. Entonces yo, como no quiero que se me caiga la cara de vergüenza cuando salgo por los barrios a caminar, pues tenemos que ir a resolver esos problemas. Y las cosas de la Agenda 2030, los chiringuitos, los comisionados, colocar a los amigos, etcétera, casi mejor eso lo dejamos aparte. Vamos a dedicarnos a la realidad de las familias. Y en eso está Vox, en nada más. Y yo creo que todo el mundo lo entenderá y espero que la señora Díaz Ayuso lo entienda también perfectamente. Muchas gracias. Has hablado de medidas por parte de Vox que tienen que ser apoyadas por Ayuso para aprobar esos presupuestos. Dentro de esas medidas estaría la gratuidad de 0 a 3 años o la derogación de la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid. Miren, las líneas rojas a la señora Díaz Ayuso no se las pone Vox. Las líneas rojas son las de las familias, que no pueden más. Esas son las líneas rojas, las que nos cuentan las familias y los madrileños en los barrios que no llegan a fin de mes. Y aquí tenemos que resolver los problemas de las familias que no llegan a fin de mes, de las pymes que no saben ya cómo seguir abiertas, de los autónomos que tienen que cambiar de furgoneta porque el señor Carmeida se ha unido a los comunistas y les ha restringido la entrada en Madrid. Esas son las líneas rojas y en eso tenemos que estar y no en otras cosas. Entonces, si no servimos para eso, pues nada, que todos los diputados de esta Asamblea nos vamos a casa, porque ya está bien de cobrar todos los meses para no hacer nada. Entonces vamos a la gestión, ¿verdad? Vamos a resolver los problemas de las familias, vamos a proteger a las familias con la crisis que viene por delante, porque para eso tenemos que estar y ese tiene que ser nuestro foco y no otro. Muchas gracias. Sí, le quería preguntar en dónde está usted ahora mismo. El señor Serrano hace un par de horas, al inicio del Pleno, señalaba que su PNL de hoy sobre gratuidad de la educación venía a decir que no era el momento ni el lugar porque para eso está la negociación presupuestaria. No sé si esto vaticina un voto en contra del PP, pero en todo caso le quiero preguntar si esta situación dificulta o no esas negociaciones de presupuestos. No, mire, yo creo que nosotros siempre estamos con la mano tendida, pero porque estamos pensando en las familias, no estamos pensando ni en Vox, ni en el PP, ni no. Estamos pensando en cómo resolver el problema de las familias de este año y del próximo año. Y esa es la prioridad. Y yo me sentaré las veces que haga falta y yo sé negociar porque yo sé ceder y ellos tendrán también que ceder, y eso es la negociación, para llegar a un punto de encuentro que favorezca a los madrileños y esa tiene que ser la prioridad. Yo no sé qué va a votar la izquierda hoy que nos habla tanto de derechos y que cuando presentamos aquí la gratuidad de educación miran para otro lado. Nos lo tendrán que explicar, qué derechos defienden. Que le van a negar a un niño que pueda seguir con sus estudios porque sus padres no tengan recursos. Eso lo va a tener que explicar hoy la izquierda aquí, si vota en contra. Y yo no sé lo que va a votar el Partido Popular, pero con un presupuesto de 23.000 millones, creo que hay recursos para poder pagar los 383 millones que va a costar esta medida. Entonces, vamos a las prioridades y dejémonos del gasto en temas que no son fundamentales hoy, porque yo creo que lo que tenemos que estar es para resolver esos problemas y no otras cosas. Y yo espero que en una negociación y que hoy todo el mundo recapacite y que se den cuenta que están en política para servir a los madrileños, no para servir a los partidos ni para servirse uno mismo. Gracias. Hola, buenos días. Usted ha puesto como una de las exigencias la gratuidad de la enseñanza no obligatoria, pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo cifra en 760 millones y considera que eso es imposible. ¿Al día alguna posibilidad de reconsideración de esta medida o se sigue manteniendo como una línea roja? Gracias.
Mire, cuando nos sentemos a hablar, nosotros sacaremos nuestro estadillo de gasto que suma mucho más de 700 millones que se dedica a cosas que no son fundamentales. Entonces, ¿qué queremos tener? ¿Nuevos comisionados, observatorios, chiringuitos? ¿O queremos ayudar a las familias? Si es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Entonces, prioricemos el gasto y eso es lo que vamos a explicar cuando nos sentemos a negociar y esperamos hacerlo esta próxima semana. Y yo creo que esta es una medida que no defienden solo los votantes de Vox. No estamos trabajando solo para los votantes de Vox. Cuando estamos hablando aquí de la gratuidad de educación, estamos haciendo el trabajo que tiene que estar haciendo el Gobierno, que es mirar por todos, da igual cuál sea su ideología, para que puedan salir adelante y para que puedan prosperar. Y con esta altura de miras es con la que se tiene que gobernar para sacar a los madrileños de la situación en la que se encuentran. Gracias. Hola, buenos días, señora Monasterio. Yo quería pedirle en primer lugar una aclaración. Usted tiene un borrador, usted, su grupo, tiene un borrador de los presupuestos de 2022 porque ha anunciado, acaba de decir que tienen las partidas muy estudiadas. Y luego también quería preguntarle, de cara a esta semana, tenemos hasta el miércoles pocos días, un fin de semana de por medio. ¿Qué calendario de reuniones tienen? ¿Ya les han propuesto alguna fecha del Gobierno? Gracias. Mire, nosotros esperamos por sentarnos a negociar. Cuando entreguemos, cuando nos pongamos con el borrador, también se lo comunicaremos a ustedes y yo creo que el Gobierno también. Pero no nos hacen falta muchos borradores. Nosotros no sabemos el presupuesto ya de memoria desde hace mucho tiempo, porque llevamos auditando el presupuesto mucho tiempo y viendo la ejecución. Con lo cual, sabemos exactamente dónde están las partidas de gasto que no nos gustan, sabemos exactamente de dónde se pueden sacar los recursos para lo que de verdad importa y es muy sencillo lo que vamos a pedir y cuando lo expongamos al Gobierno, luego si quieren me preguntan y se lo expongo a ustedes, por un tema ya de cortesía. Muchas gracias.